A esta hora presentamos el verídico, le damos el pase al doctor Jaime del Castillo Jaramillo en la plataforma del Televisión. Doctor, bienvenido, ¿cómo está? Buenas tardes, Diego, muchas gracias por el pase. Buenas tardes, estimados amigos que nos visionan a nivel nacional e internacional. Hoy día estamos a 20 de febrero del año 2023 y le hemos preparado esta edición ya para terminar el mes de febrero con el título Brutal represión de la dictadura de Dina Boluarte y Keiko Fujimori representan el férreo gobierno de la República de Empresarios que detenta la oclocracia. No hay democracia en el Perú. Subtítulos: Francisco Durán denunció la República de Empresarios desde Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos en los 90 a la fecha, y eso no ha cambiado. Con la espuria constitución política de 1993, impuesta por el narcoestado fujimorista, nunca hubo democracia, ni república, hubo oclocracia de lobistas, demagogos y mafiosos. El sumum de todo eso es lo que estamos viendo ahora. Una represión atroz. The Economist ha dicho que ya no somos una democracia, ha dicho que tenemos un régimen híbrido, o sea, una apariencia de democracia, pero una dictadura o autoritarismo en términos reales. Y eso es lo que ha sido el Perú desde la Constitución de 1993. La diferencia entre un analista político y un fanfarrón es que el fanfarrón no lee libros, el fanfarrón lee periódicos desinformantes. La diferencia entre un analista internacional y un fanfarrón, de los muchísimos que hay, es que el analista internacional, en primer lugar, sabe ciencia política, tiene que saber derecho internacional público, tiene que saber diferenciar lo que es tratado de lo que es convención, tiene que saber conocer política comparada. Por eso, mucho cuidado cuando se presente con el título de analistas políticos o analistas internacionales, porque hay una sarta de fanfarrones que hablan tonterías. Como analista político, estoy obligado a leer libros constantemente y de los mejores. Tengo que estar atento a la producción de esta semana, de este mes, en sociología, en ciencia política, en filosofía política, en economía, etcétera, etcétera, etcétera. Si no, ¿con qué cara vas a salir a hablar? Aunque hay muchos descarados que salen a hacerse pasar por analistas políticos y analistas internacionales y engañan a la gente. Entonces, el caso de Jaime del Castillo es que siempre les dije, desde los años 90, cuando saqué mi diplomado en ciencia política por la Universidad de Buenos Aires, la UCE, mi tesis precisamente, o mi tesina, fue partidos políticos fuente de corrupción dentro de sus países. Y presenté mi tesina sobre ese tema. Cité casos nacionales y casos de Sudamérica y fui aprobado. O sea, no es que Jaime del Castillo se le ocurrió, como cualquier loro parlanchín de los miles que hay, ¿no es cierto? Y ya, se acabó. No, hice una tesis. Y desde los años 90 a la fecha, vengo sustentando que los partidos políticos son organizaciones criminales creadas para delinquir a favor de sus propios grupos, a favor personal o de grupo, y nunca a favor del país. O sea, tengo quinquenios sosteniendo eso. Y no digo los partidos de derecha solamente, o los partidos de izquierda solamente. Hablo de partidos en general. Y de movimientos regionales. Oiga, ni hablar, pues eso es una broma. Querer atribuirle algo de seriedad a los movimientos regionales, porque normalmente son agrupaciones de amigos, grupetes de mafiosos que quieren tomar el poder
político, sea regional o municipal, ¿no es cierto?, desfalcar, llevarse todo lo que puedan, hasta el water del baño si es posible, y después desaparecen. Y les puedo dar una serie de ejemplos en las diferentes regiones del país de cuántos movimientos regionales llegaron y luego desaparecieron y ahora están perseguidos los líderes de esos supuestos movimientos regionales o están presos. Entonces, en el caso del Perú, hubo una serie de sociólogos brillantes de los años 90, sociólogos y antropólogos y politólogos. Les menciono algunos nombres, ¿no? Julio Kotler, por ejemplo, fue la estrella más importante que tuvo la sociología peruana durante todos los 90. El antropólogo Iván de Gregori fue otro personaje fundamental para escudriñar las raíces y la estructura de la organización delincuencial del fujimorismo que llegó al poder. Y a Iván de Gregori no le hicimos caso cuando él dijo, lo escuché personalmente en una de sus conferencias y además lo tiene por escrito, él dijo, tenemos que desmontar el aparato político fujimorista. Si no desmontamos el aparato político fujimorista, nos va a seguir desgraciando la vida por los años venideros. Y lo que dijo Iván de Gregori es absolutamente cierto. Gonzalo Portocarrero, también otro gran maestro, genio de la sociología. Qué hombre para más brillante para hacer sus análisis. Entre otros. Entonces, en un programa anterior mencioné a Francisco Durán. Ha fallecido hace poco, hace unos días, que en paz descanse. Francisco Durán fue uno de los sociólogos más serios y más objetivos en dedicarse al estudio de las élites de poder en el Perú, sobre todo a partir de los años 90 para adelante. Y Francisco Durán ha dejado varios libros que yo recomiendo su lectura obligatoria para todo aquel que quiera saber realidad nacional. Yo he dictado el curso de realidad nacional. Se estaba obligado a leer esos textos y hacer leer a mis alumnos y que salgan al frente de la clase para que expliquen qué es lo que han entendido. Y entraban en un diálogo con sus compañeros y con quien habla y hacíamos una clase fructífera y el tiempo nos quedaba corto para analizar el Perú. El problema es que la sociedad de hoy no tiene un intermediario entre la inteligencia y el pueblo. No hay. Antes había un intermediario. ¿Saben ustedes quién era ese intermediario entre la inteligencia o la academia y el pueblo en general? La prensa. Antes había una prensa escrita y televisiva que se encargaba de conectar o traducir los pensamientos difíciles de la academia al pueblo y el pueblo lo entendía claramente. Pero con el régimen fujimorista tenemos que odia el régimen fujimorista y los fujimoristas odian la inteligencia y la cultura. Por eso es que ponen basura en su programación. Y por eso cualquier mequetrefe es un héroe, ¿no es cierto?, para la opinión pública en la óptica de la prensa grande modelo fujimorista. Por ejemplo, ¿cómo se llama Fernando Salazar? ¿Cómo se llama el narizón de Canal 4? Federico Salazar. Acaban de hacerle una placa en el Paseo de la Fama de Canal 4, como si fuese un gran héroe, una estrella, cuando es un lector de teleprompter. No más. Escribe algunas cosas por ahí, pero de ahí a brillante, de académico, ni hablar. Es un hombre echado a los grupos de poder. Entonces, vean ustedes cómo la prensa distorsiona el concepto real de lo que es academia, cultura, inteligencia.
porque al fujimorismo no le gusta ni la cultura, ni la academia, ni los intelectuales, ni la inteligencia. Los odian. ¿Y saben por qué? Por una razón sencilla. Porque le descubren sus mañas y cucañas y se lo dicen al pueblo. Entonces, cuando nosotros decimos brutal represión de la dictadura de Dina Boluarte y Keiko Fujimori, que representan el férreo gobierno de la República de Empresarios, que detenta la oclocracia, es porque no hay democracia en el Perú y nunca la hubo desde el año 93. Ustedes saben que la Constitución del 93 la apoyaron los amigos de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos. Hicieron una constitución para los empresarios, para el gran capital, donde que la ciudadanía no era tal, era peonada. Indios, negros y marrones que solamente tenían que sufrir a esta república de empresarios o república del gran capital. Eso es, en esencia, la Constitución del 93. Por eso es que está prohibido, en pocas palabras, está prohibido en esta Constitución del 93 tener empresas públicas. Sin embargo, las empresas públicas que tuvimos fueron exitosas. César Hildebrand, por ahí tiene un video, yo lo he levantado también, pueden verlo en mis cuentas, en la cual informa que solamente Aeroperú, las rutas de Aeroperú, valían 120 millones de dólares. Las rutas, ¿ah? ¿Y saben a cuánto lo vendió Fujimori? A 15 millones, 10 millones de dólares, y se lo dio a unos mafiosos narcotraficantes mexicanos. Doctor, estamos perdiendo su audio por momentos. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Está bien ahí? ¿Hola? Sí, por ratos viene y va el audio. Ah, se viene y se va. Ya, listo. Correcto. Gracias, mi estimado George. Entonces, en eso estamos, ¿no? Francisco Durán entonces analizó la realidad nacional y detectó que las grandes empresas de dos tipos, ¿no? Los mineros exportadores, por un lado, y por el otro lado, las finanzas, el comercio y la industria por el otro. Son dueños del Perú. Hablemos claro. Aquí los dueños del Perú son los mineros exportadores, nacionales y transnacionales, y el área o el sector de las finanzas, el comercio y la industria peruana. Entonces, en la Constitución Política del 93 se les garantizó un marco legal favorable al 1000% para ellos y desfavorable al 5000% para el pueblo. No podemos tener empresas públicas. Si tú descubres que hay petróleo o gas debajo de tu casa, pues resulta que no eres el propietario, porque hay una argucia legal ahí. Hay contratos leyes que les permite a los grandes empresarios evadir impuestos, anclar impuestos a su gusto y a su manera. Nos pagan un sol cuando deberían pagar 100 millones, nos pagan un sol, le estoy haciendo una metáfora, ¿no? Le pagan un sol y todavía ese sol lo fraccionan. Y si quieren lo pagan y si quieren no. Porque se van a su poder judicial y a su tribunal constitucional, como acaba de suceder hace poco. Este tribunal constitucional del politiquero Francisco Morales Arabia acaba de liberar del pago de impuestos a grandes empresas. ¿Y saben cuánto es lo que nos estarían debiendo? Más de 12.000 millones de dólares. Haciendo la suma completa. Pero a ellos no les interesa un pepino. O sea, la Constitución del 93 hizo el marco jurídico para la República de Empresarios. ¿Y cuándo el pueblo se dio cuenta de todo esto? Cuando vino la pandemia. Y eso lo dije yo hace 2 años, ¿ah? Ahí está grabado. Por eso me gusta grabar mis programas. Está grabado cuando yo les dije, el pueblo peruano desnudo, sentado sobre la losa fría de los cementerios, llorando a sus cadáveres,
se dio cuenta que los habían engañado por siempre jamás, por una razón elemental. Porque los empresarios tienen una debilidad: no pagar impuestos. Odia el empresario, la gran empresa, pagar impuestos. Por eso es que aplastaron a Pedro Castillo, como sea. Para evitar, no lo dejaron gobernar un solo día con el apoyo de su prensa. Un solo día, hasta medios guachafos de medio pelo le hacían la bronca y la vida imposible a Pedro Castillo. ¿Recuerdan ustedes, no? No lo querían dejar gobernar un solo día porque no querían que Castillo pueda legislar, porque en esta Constitución del 93, que está hecha para la gran empresa, como les he mencionado, también el poder legislativo, perdón, el poder ejecutivo es el gran legislador a favor de las grandes empresas. ¿Y cómo es que legisla el poder ejecutivo? A través de las facultades legislativas que pide al Congreso compinche, pagado también por las grandes empresas, la República de Empresarios, y el Congreso le da facultades legislativas al Ejecutivo y el Ejecutivo hace lo que quiere. Así nos engañaron Fujimori, Alan García, Ollanta, PPK, con normas a favor de los grandes empresarios. Entonces, tenemos todo un régimen creado para que solamente se beneficien unos pocos. La pandemia entonces encontró al pueblo peruano sin hospitales. Y sus familiares se morían y se morían y se morían. No había oxígeno, no había médicos, no había enfermeras, no había medicina, no había camas, no había nada. Había unas paredes viejas ahí, carcomidas por la humedad. El hollín, ¿no es cierto? Y que decía solamente el letrero Hospital Nacional, pero no había nada. Porque las grandes empresas en esta República de Empresarios odian pagar impuestos para educación y para salud. Y si es posible, no quieren pagar impuestos de nada. Por eso es que el neoliberalismo o el capitalismo peruano y transnacional enclavado aquí, le interesó un pepino la educación y la salud. Por eso tenemos los colegios que se caen a pedazos, no tienen carpetas, si quieren los construyen, si quieren no, y los profesores con sueldos de hambre, ¿cierto? Más gana un policía que un profesor. Entonces, esta es la República de Empresarios que ahora que el pueblo se dio cuenta que los habían estafado y los habían engañado, que ahora que el pueblo, escapando a toda la maraña legal, mediática, económica y financiera de esta República de Empresarios, escapando a todo ello, el pueblo puso un presidente como es Pedro Castillo Terrones, algo que nunca se les había ocurrido a ellos. A esta República de Empresarios les interesó, les valió poco, no les sirvió de nada sus grandes analistas políticos, sus intelectuales, sus periodistas de lujo y tacatín, tacatán, tacatán. La derecha fue hecha papilla cuando el Jurado Nacional de Elecciones certificó en forma constitucional que el presidente de la República era Pedro Castillo Terrones y no Keiko Fujimori. Se les cayó el mundo, porque ellos nunca pensaron que la indiada, la peonada, los marrones, los indios, los zambos inútiles, ¿no es cierto?, los indígenas brutos, puedan despertar de ese dopaje diario a que nos venían sometiendo la prensa grande con sus programas basura, esto es guerra, y los programas de la farándula, mañana, tarde y noche. Ellos dijeron, a estos imbéciles los vamos a tener ahí dopados y nunca van a despertar, y nosotros seguimos
haciéndonos más ricos y más ricos. La pandemia fue algo que cogió al mundo entero con los pantalones abajo, como dijo Roosevelt cuando le invadieron Pearl Harbor. Y el pueblo se dio cuenta pues de que todo era ficción, todo era cartón piedra, todo era de mentira, y que los millonarios son más millonarios y que la economía nacional no tenía ninguna estructuración, ni regional ni nacional, que la economía peruana son solamente huecos extractivos de donde sacan los minerales, sacan nuestras riquezas, comercio, y no contribuyen en nada a la sociedad, ni menos en los impuestos que se necesita para tener hospitales, pero verdaderamente hospitales. La pandemia fue la desgracia para el Perú y también la desgracia para el Perú pobre y también para el Perú de los multimillonarios. Entonces ahora hay un problema para ellos, porque el pueblo peruano ya les dijo, basta ya, no más queremos tu modelo fujimorista. 65 muertos, más de 1.500 heridos, otros dicen 2.000 heridos a nivel nacional, y el pueblo peruano ya marcó la raya, ¿es cierto? Dina Boluarte y Keiko Fujimori saben que es un compás de espera y que ellos en este momento buscan la manera de cómo engatusar nuevamente, enchufarse nuevamente, inyectarle morfina, inyectarle droga al pueblo peruano para seguir explotándolos otros quinquenios más. Pero parece que eso ya no se va a dar. Están en una desesperación absoluta. La única respuesta que han tenido, obviamente que como ellos no son demócratas, nunca lo han sido, son oclócratas, la única respuesta que han tenido es bala, gas lacrimógeno, asesinar, matar al pueblo. Pero el pueblo ya tomó nota. Y esta sangre derramada no va a quedar así por así. El pueblo peruano ya puso en vitrina al Perú y a su derecha salvaje, reaccionaria y fascista. En el plano internacional, el Perú ha logrado que la CELAC lo respalde plenamente y que la OEA se muestre tal como es, la rabona de la CIA norteamericana. Que la OEA demuestre lo que es, la amante del gobierno norteamericano, que hace su voluntad. Hasta ahora la OEA hoy se ha pronunciado la OEA en contra del golpe contra Castillo, se ha pronunciado la OEA sobre las muertes, las violaciones a los derechos humanos, sobre esta dictadura de Dina Boluarte. No se ha pronunciado. Nos estaban metiendo, ¿correcto? La CELAC, con cerebros de la política de izquierda latinoamericana, en este momento están ahorcando a Biden para que obligue la salida de Dina Boluarte. Lula, Boric, Fernández, Arce, Petro y otros gobernantes de izquierda, le han dicho a Biden, yo no te voy a apoyar en tu guerra contra Rusia. No te voy a apoyar. Se lo han dicho en su cara. Con eso le están diciendo, en pocas palabras, a buen entendedor, le está diciendo, Biden, saca a Dina Boluarte del poder y repon a Pedro Castillo, lo repones en el poder o simplemente que se convoquen a nuevas elecciones. Porque a los gobernantes de izquierda no les conviene tener ese cuchillo de la derecha en el Perú. Y la CIA y el gobierno norteamericano quiere tener ese cuchillo en contra de esos gobernantes de izquierda en el Perú. Ese es el tema de fondo.
porque el gran empresariado, el gran capital que se ha metido en toda Sudamérica, no sabe cómo deshacerse de estos gobiernos de izquierda. Ya saben ustedes lo que ha hecho AMLO en México, ¿no? Ha nacionalizado el litio. Ese es un gobernante de izquierda. Ha nacionalizado el litio. O sea, todas las ganancias van para el Estado mexicano, hermano. A los privados, 0 soles, 0 soles. Todo el litio para México. Ustedes saben qué rabia ha causado AMLO a Estados Unidos y a las grandes empresas que quieren meter uña al litio en Sudamérica. Entonces, en el plano internacional, el pueblo peruano ha logrado eso, ¿no? El respaldo de la CELAC para que sus causas populares sean posteriormente y en su momento debidamente respaldadas. Entonces, Keiko Fujimori y Dina Boluarte se les derrite el modelo Fujimori. Entre sus dedos se les derrite. Y para la propia derecha es un problema esos ganapanes que están en el Congreso de la República en este momento. ¿Por qué? Porque no quieren irse. Al no querer irse, entonces Dina Boluarte, ¿qué cosa ha hecho con Keiko Fujimori y Vladimiro Montesinos? En estos momentos se están reuniendo partidos políticos en Palacio de Gobierno con Dina Boluarte para presionar a los congresistas a que abandonen el Congreso y que haya nuevas elecciones, porque ya no dan para más. Porque saben ellos que no pueden irse a una dictadura militar porque la CELAC no va a reconocer a ningún gobierno. Es más, la CELAC no está reconociendo al gobierno de Dina Boluarte. Ya eso es una cosa seria. Dina Boluarte está cercada. Dina Boluarte sale de Palacio de Gobierno al aeropuerto, ¿no es cierto?, militar, al Grupo Aéreo número 8 y del Grupo Aéreo número 8 a Palacio y del Palacio al Grupo Aéreo número 8 y viceversa. Y ahí queda. Está cercada. Keiko Fujimori también tiene miedo salir a provincia. Se mete escondidita por ahí a algunos pueblos jóvenes, ¿no es cierto?, porque sabe que le puede caer piedra y escupitajo, ¿no es cierto?, y el repudio del pueblo. O sea, están en una situación bien crítica. El modelo fujimorista prácticamente se está derritiendo. Entonces, la República de Empresarios prácticamente está en una grave crisis, ¿correcto? Y el pueblo ha demostrado al mundo que democracia nunca tuvimos, ¿no? Y como lo afirmó Jaime del Castillo, aquí estamos en una oclocracia. O sea, el gobierno de la demagogia, el gobierno de un grupete, ¿no es cierto?, que solamente favorece a su grupete y los demás que se mueran. Malditos. Eso es oclocracia. El enemigo de la democracia, la otra cara de la moneda de la democracia es la oclocracia. Entonces tenemos demagogia en el Parlamento, en la prensa grande, en el Poder Ejecutivo, en los partidos políticos. Tenemos demagogia por todo lado, pero no democracia. Porque está probado que al pueblo peruano no lo dejan participar. El pueblo peruano puso a su presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, con todos los errores que tú quieras, ¿ah? Pero el pueblo puso a su representante. Y eso es lo que había que respetarse por 5 años. Al margen si era un indio quechohablante, que no sabía nada de castellano y que caminaba con ojotas y con poncho raído, al margen de eso, era el representante genuino del pueblo y en una democracia tú tenías que respetarlo y decirle, señor presidente de la República. Eso no pasó. ¿Por qué? Porque esta es una república de empresarios. Y los empresarios ponen ministros y sacan ministros. Ponen jueces y sacan jueces.
ponen publicidad a la prensa grande y la tienen de rodillas. La prensa grande hace lo que los empresarios le ordenan. Cuando llegó Pedro Castillo, dijeron todos a una fuente vejuna, vamos a sacarlo al indio, pues, ¿no? Porque esta no es una democracia, es una oclocracia. Y ahora con la desgracia de no tener líderes de izquierda y no tener líderes contestatarios. Fíjense, a tal nivel hemos llegado de consunción ideológica, de raquitismo ideológico y político de izquierda, que no tenemos líderes. Porque este es el momento en que un líder de izquierda zamaquea a todo el Perú y que su voz sea escuchada y obedecida de Tumbes a Tacna y de Callao e Iquitos, y Bangandán se cae Dina Boluarte. Pero no tenemos. Puro fanfarrón, puro demagogo de izquierda y puro débil mental, que lo único que está pensando es cómo ganar unas pesetitas, ¿no es cierto?, ilícitamente. Ahí está el Partido Perú Libre, ¿no? Sarta de ampones políticos. Entonces, vamos a volver con Francisco Durán y la República de Empresarios, pero quiero remachar bien que el Perú ha logrado grandes aliados a nivel internacional. Grandes líderes como Lula, como Fernández, como Arce, como Petro, como Anglo, están con el Perú. Y no reconocen a Dina Boluarte. Y Estados Unidos silba, se hace el idiota. Estados Unidos se hace el idiota. Sabe que no estamos o no están reconociendo al gobierno de Dina Boluarte. Y no sabe qué hacer. Vamos a escuchar al presidente de la República, al señor presidente de la República, Anglo, que desde muy joven viene haciendo política en México. Andrés Manuel López Obrador ha sentenciado una frase que va a quedar para la historia, como la de Petro, que dijo de la Policía Nacional del Perú que desfilan como nazis contra su pueblo. Frase chiquita, pero que se clava, ¿no? Es una daga en el corazón. Con esa frase, Gustavo Petro ha cogido una daga y nos ha abierto de abajo hacia arriba. Desfilan como nazis en contra de su pueblo. Cuán engañados estábamos con la Policía Nacional del Perú y cuán mafiosa es. Cuán maldita, ¿no? Cuán mafiosa, mismos esbirros. Desfilan como nazis en contra de su pueblo. Es una frase que nunca nos vamos a olvidar. Gracias, Petro. Gracias, Gustavo Petro. Y ahora Anglo ha dicho que no reconoce a Dina Boluarte. Lo ha dicho así con sus letras. No reconoce a Dina Boluarte y no le va a entregar, pues, la presidencia de la Alianza del Pacífico, que tiene que ver con China, tiene que ver con la cuenca del Pacífico, y es una alianza realmente estratégica para los intereses, ¿no es cierto?, nacionales, pero también es una fuente de poder para los grupos empresariales. Por eso es que los gobiernos de izquierda no quieren soltar la Alianza del Pacífico, porque imagínense los beneficios que habría para su propio gobierno de izquierda y para el pueblo, y eso es lo que el gran empresariado está peleando. Por eso es que Dina Boluarte ha salido a llorar, a decir que por favor le den la presidencia de la Alianza del Pacífico, que no politice el tema. Oiga, la Alianza del Pacífico es política pura. ¿De qué cosa está hablando esta mujer? Esta mujer no sabe lo que habla. Escuchemos a Andrés Manuel López Obrador y sus conceptos clarísimos y luego lo comentamos. Muchas gracias, maestro Joe, por esas imágenes. Asociación ahí delictuosa, ¿no? Toda una conspiración. Entonces, ahí está lo de la presidencia. Le voy a dar instrucciones al secretario de Relaciones Exteriores que le notifique a los miembros del Grupo de Río qué hacemos, porque yo no quiero entregar
a un gobierno que considero espurio. Que decidan los miembros del Grupo de Río. Llamaría puntualmente a una votación entre los países para ver qué determinación se toma. Lo vamos a notificar, a informar, para ver cuál es la opinión que tienen. Si ellos dicen, entreguen la presidencia, pues lo hacemos. Pero sí voy a hacer la consulta, porque además yo no quiero legitimar un golpe de Estado. No lo podemos hacer. Eso es contrario a las libertades, es contrario a los derechos humanos y es antidemocrático. Con nosotros no cuentan en eso. Nada más para precisar el primer cuestionamiento, presidente, saber qué pasó con el viaje a Colombia que se tenía planeado. Tengo pensado hacer un viaje para América del Sur, para visitar algunos países, pero creo que va a ser muy cerca del 50 aniversario del asesinato del presidente Allende en Chile, que voy a aprovechar para ir a Colombia, a Argentina, a Brasil y a Chile hasta ahora. Pero esto es en septiembre. Tenemos comunicación con el presidente Petro, con Alberto Fernández de Argentina. Es probable que hoy hable por teléfono con el presidente Lula para algunos asuntos que estamos tratando sobre exportación, importación de alimentos, lo que tiene que ver con enfrentar de manera conjunta el fenómeno inflacionario. Brillante. A mí me gustó esa última parte. Fíjese qué tal inteligente, qué tal líder tan maduro, ¿no? Dice, de aquí hasta diciembre, hasta septiembre, para celebrar el 50 aniversario del asesinato de Salvador Allende, que fue un presidente constitucionalmente elegido en Chile, y que Estados Unidos, ya están los documentos probados, Estados Unidos le dio el golpe de Estado comprando al transporte pesado, comprando a algunos sindicatos y comprando a las Fuerzas Armadas y a la prensa. Así le dieron el golpe a Salvador Allende. Fíjate qué inteligente, ¿eh? Y le está diciendo a Dina Boluarte, ni creas que te voy a soltar, Dina Boluarte. De aquí hasta septiembre te voy a tener pisada. Te voy a tener a pan y agua, dictadora miserable. Eso es lo que le he dicho. Hasta septiembre que viene a Chile, AMLO. Y también dice, en forma muy inteligente, yo converso normalmente con Alberto Fernández, con Arce, con Lula. O sea, el grupo, la Alianza del Pacífico, es mía y de los gobernantes de izquierda latinoamericanos. Y a ti, Dina Boluarte, y a ti, Keiko Fujimori, no te voy a dar nada. Nada. O sea, bastante claro, ¿no? Bastante claro. El pueblo peruano tiene ahora unos aliados gigantes, y solamente hay que esperar la cita con las urnas. Nada más. Bien, ahora, Francisco Durán hablaba de esta República de Empresarios, y para ganar tiempo vamos a escucharlo inmediatamente a don Francisco Durán, como que le rendimos un homenaje. Lo he conocido, es un gran caballero y un gran investigador. Él habla de los grupos limeños, de los grupos provincianos emergentes en materia de economía, y habló de que PPK logró que el grupo de Rodríguez, ¿no es cierto?, de Rodríguez Pastor, el dueño de Interbank y todo ese conglomerado económico, financiero, industrial, tenga la presidencia de la República. Oiga usted. Escuchemos a don Francisco Durán. Y ahora tenemos en esta reestructuración de los grupos
la presencia no solo de viejos grupos limeños que, digamos, han logrado superar este contexto difícil que hubo, más la apertura del 90, y se han formado grupos de origen provinciano y popular. Justamente por eso comparo 6 grupos limeños elitistas con 6 grupos provincianos de origen popular. Los grupos limeños, ¿no?, que son los que tienen mejores contactos, más tradición y mejor experiencia política en el manejo con el Estado, con los partidos, han logrado con Kuczynski representación directa. Y hay un grupo en particular que yo no analizo, que es el grupo Rodríguez Pastor, que tiene Intercorp, que tiene banca, universidades, colegios, centros comerciales, que está íntimamente ligado a la presidencia, ¿no? Y así detrás de él hay otros. A pesar de la modernidad tecnológica, del hecho que ahora hablamos de corporaciones y no de haciendas, ¿no?, de empresarios y no de hacendados o oligarcas, hay un fuerte elemento que recuerda al pasado, ¿no?, al pasado anterior a 1968, porque se ha reprimarizado la economía, nos hemos vuelto a integrar acríticamente al mercado mundial y nos hemos convertido otra vez más en una especie de satélite del mercado mundial, ¿no? Y eso creo que tiene una serie de consecuencias, ¿no? Una de ellas es la pérdida del sentido del país. Incluso ahora se presenta el Perú como una marca, ¿no? Hay este concepto de claro, marca Perú, ¿no? Que es un campo de inversiones, ¿no?, que es un lugar donde los empresarios pueden ser libres y no hacer lo que quieren, pero digamos que tienen muchas garantías, ¿no?, muchas protecciones, que también era lo que había en el pasado. Antes había un Estado, digamos, funcional a la oligarquía y a los grandes enclaves. Ahora es lo mismo, ¿no? Y el resultado básicamente es que nos parecemos cada vez más a Panamá, nos estamos convirtiendo en una especie de paraíso tributario, que simplemente es un lugar donde los capitales van y vienen o invierten según como quieran, y el sentido del país se pierde. Clarísimo, ¿no? Clarísimo. El Perú es una plaza con sus cholitos, y lo que hace Rodríguez Pastor y todos estos grandes empresarios es invitar a sus amigos: vengan a comprar a Perú, a la plaza, marca Perú, ya, llévense todo lo que quieran porque aquí no pagas tributos, este es un paraíso tributario, vengan y llévenselo todo y listo, se acabó. ¿Qué parlamento, ni poder judicial, ni contraloría? Esas son estupideces para la República de Empresarios. Esos son mis juguetitos, ¿da? El Congreso es las cucardas del grupo de esta República de Empresarios. El Poder Judicial y Ministerio Público, esos son kioscos de recreo para tomarse gaseosita. Eso es lo que está diciendo el gran intelectual Durán. Escúchenlo ahora en el siguiente video para que quede redonda la idea. Gracias, maestro Joel. Desde 1990 en adelante hemos conformado una república que básicamente está influida de manera permanente, gobierno a gobierno, por un grupo social privilegiado como son los grandes empresarios. En el pasado hemos tenido experiencias similares cuando tuvimos la República Habanera, 1840 hasta 1879, y la República Oligárquica luego de la guerra con Chile. Así que ahora estamos en una forma de élite más moderna, más profesional, pero igualmente fuerte y poderosa económicamente y políticamente influyente, al punto que se puede afirmar que han logrado capturar al Estado. A eso se añade el hecho de que de 1990 en adelante, y sobre todo con el cambio de la Constitución que se hizo en el 93, hay mecanismos por medio de los cuales el Estado hace que el Ejecutivo sea en realidad la principal entidad legislativa. Y eso es porque el Congreso le autoriza poderes ordinarios para legislar o porque emite decretos de urgencia, y uno descubre que cada gobierno empieza pidiendo en el Congreso facultades extraordinarias, y ahí viene como una especie de tsunami o aluvión legislativo que es principalmente de tipo económico. Entonces eso le permite a las élites del poder conectarse con el Ejecutivo, principalmente el MEF, y lograr legislar. Lo que es común es el hecho de que mientras más grande la empresa, mientras más diversificada está, mientras más concentre el dominio de mercado en la rama o sector donde está, mayor sus niveles de acceso e influencia. Pero esto obviamente ha cambiado a lo largo de los años. Pero en general se puede decir que hoy en día hay un grupo o un conjunto, un bloque
de grandes grupos de poder económico limeños que son los principales y que operan con transnacionales de distintos países. Este es el núcleo realmente rector, director, el más viejo, el más antiguo y el más experimentado. Han surgido también nuevas generaciones de grupos de poder económico que intentan tener los mismos niveles de influencia. En efecto, una gran corporación generalmente trata de recurrir a mecanismos legales e institucionales, pero cuando lo que quiere conseguir no es posible por otros medios, o porque cuando quiere sacar una ventaja mayor a la que generalmente tendría si operara solo en la fuerza, como fuerza de mercado en competencia, es decir, que le dé una preferencia, recurre a medios ilegales. Entonces hay una combinación de instrumentos de tipo lícito y de tipo ilícito. Los lícitos son ciertamente la financiación de campañas, el caso Lavallato demuestra que la famosa Caja 2 invirtió un porcentaje muy alto en financiar partidos. Eso es legal. Lo que no es legal, o en todo caso lo que no es apropiado, es que no se declare y que después se utilice para fines privados. O sea que una parte de los fondos de la campaña los debías a tus bolsillos, ¿no? El otro factor es el lobby. Tú contratas a gente especializada, abogados especialistas, que te hacen gestiones a tu favor y que te benefician, ¿no? Y finalmente está el uso de la puerta giratoria, donde tú logras que determinados funcionarios sean nombrados en ciertos cargos a partir de las influencias privadas. Finalmente creo que también hay que tomar en cuenta que todos estos mecanismos son posibles y se usan dando enorme ventaja en la toma de decisiones del Estado, sea la emisión de leyes o la aplicación de las leyes a favor de las grandes corporaciones, porque existe apoyo del poder mediático. Los grandes medios de comunicación que están en manos de dos grandes familias en el Perú, Miro Quesada y Delgado Parque, generalmente tienden a hacer campañas a favor de este tipo de legislación, a ocultar los casos de corrupción y a justificar el hecho de que el Estado tenga esta preferencia, digamos, a favor de los grandes inversionistas. Está claro, ¿no? Clarísimo. Entonces, gracias, maestro Francisco Durán. Es un homenaje para tu trabajo, tu obra, por echar luces de cuál es la situación y la condición del Perú. Entonces, no ha cambiado nada con respecto al siglo XIX, ¿no? Lo ha dicho bien claro. En el siglo XIX era la oligarquía, o sea, un grupo de multimillonarios, los que manejaban todo. Policía, ejército, Congreso, Poder Judicial, Ministerio Público, que era incipiente en ese tiempo. Igual sucede ahora. ¿De qué democracia estamos hablando? No hay democracia, hay oclocracia. Hay manejo de demagogos que se llenan el pecho, sí, la democracia en el Perú, cuando en realidad no hay. No hay respeto a la voluntad popular. Entonces, ¿han escuchado también a Francisco Durán el tema del papel que hace la prensa de ser vocera de esos grandes grupos empresariales dueños del Perú? Entonces, la prensa grande es una máquina de mentiras que te fabrica narrativas para lavarte el cerebro constantemente. Por eso es que tenemos programas basura, Esto es Guerra, los programas de farándula, para evitar que lleguen a la prensa personajes como Francisco Durán, como César Hildebrand. César Hildebrand, saben ustedes que está vetado hace décadas, porque a Hildebrand lo veíamos los días domingos y se paraba el país. Se paraba el país cuando César Hildebrand iniciaba su programa los domingos a las 8 de la noche. César Hildebrand se trajo gabinetes abajo y se trajo ministros abajo con sus investigaciones y con su solidez profesional. Ahora está vetado, hace décadas. Lo que tenemos ahora son fantoches. Entonces, ¿cuál es el poder de estos grupos empresariales, de la República Empresarial? Son dos. Uno, la prensa grande. O sea, el pueblo peruano está sometido mental e ideológicamente y mediáticamente por la prensa grande, que es la pata fundamental de respaldo y de soporte de esta república de empresarios. Nunca lo duden. Y segundo, el Congreso de la República. O sea, esas son las dos patas sobre las que se sostiene el gran empresariado. La prensa grande y el Congreso de la República.
¿Por qué el Congreso de la República? Porque lo financia. El gran empresariado paga la campaña de los partidos políticos que los van a defender. Por eso tenemos Renovación Popular, Avanza País, Fuerza Popular, Acción Popular y hasta los de izquierda. Porque recuerden ustedes que varios disque profesores de Perú Bicentenario, de Bloque Democrático, han declarado que iban a votar por la vacancia de Pedro Castillo. ¿Y por qué iban a votar por la vacancia de Pedro Castillo? Porque están comprados. La CGTP hace décadas que está comprada por el gran empresariado. Lo he denunciado cuando tenía mi programa en Radio Moderna y atacaba constantemente al finado Mario Guamán, que ya falleció hace poco, de una semana. Yo lo atacaba en Radio Moderna porque se echó al gran empresariado. El SUTEP, ya lo dije, viven de la mamadera, de la derrama magisterial. Le quisieron quitar la teta y se alocaron y se fueron a llorar y a besarle los pies a la derecha, y la derecha los salvó, porque Castillo les había quitado prácticamente la detentación de ese poder. O sea, la debilidad de esta república de empresarios empieza por ahí, ¿no? Si no tienen una prensa, ¿no es cierto?, a nivel nacional, no son nada. Y si no tienen un Congreso de la República, no son nada. Tomen nota. Y tercero, el gran empresariado no da empleo masivo al pueblo. Esa es su gran debilidad. Por eso es que se aferran a la prensa grande y se aferran al Congreso de la República, porque el gran empresariado, minero exportador, finanzas, comercio e industria, no dan empleo masivo. Entonces, esa es su gran debilidad. Por eso la postura del sur, ¿no es cierto?, beligerante y que continúa en contra de este régimen dictatorial de Dina Boluarte, Keiko Fujimori y William. Pero el norte tiene un amplio sistema de clientelaje comprado por César Acuña, que mantiene a dirigentes con platita como cancha. Estamos hablando de la región La Libertad. Y más arriba, en Piura, es el fujimorismo que tiene bajo renta, bajo tupper, a dirigentes sociales, por eso es que no se movilizan. Y en Chiclayo es igual. La derecha y la ultraderecha mantiene bajo planilla a mucha dirigencia, por eso es que no se movilizan. Y lo de Cajamarca, con la gran minera, ¿dónde la dejamos? Entonces, vean ustedes cómo es muy débil el poder del gran empresariado. Y más débil aún es el cerebro de los izquierdistas brutos que no han podido elaborar tan fácil un plan de gobierno alternativo. Yo lo he planteado. Vamos al estado de bienestar. Siglo XXI. Ese es mi plan de gobierno económico. Pero la izquierda no plantea nada. Brutos. No han hecho una concepción ideológica. Están peleándose entre ellos y lo que están haciendo es, con el pantalón que se les cae, ¿no es cierto?, a la altura de la cadera, tienen agarrado el pantalón y con la otra mano la están estirando a la derecha. Traidores. Ahí está la izquierda caviar, desesperada por unos billetitos de USAID y del gran empresariado de la derecha. Ahí está Gregorio Santos, que cayó por pesetas, por el billetito, metiéndole uña al billetito del gobierno regional de Cajamarca. Tarado político. Ahí está el fanfarrón de Antauro Humala, echado a la derecha, y lo advertí cuando salió de prisión. Jaime del Castillo le dijo a Antauro: lo primero que va a ir a buscar es dinero porque no tiene ni para el té. Se cumplió. Le pagaron y le callaron su lengua. Y ahora, inclusive, hasta lo están persiguiendo porque habló estupideces con respecto a Sendero Luminoso, esa agrupación criminal y salvaje de Abimael Guzmán, que era socia de Vladimiro Montesino. En fin, mis estimados amigos,
tengamos en cuenta que el Perú tiene la sartén por el mango. Este modelo fujimorista ya no da para más y es cuestión de tiempo y de inteligencia. Ojalá aparezcan los líderes que el Perú necesita. Muchas gracias, mis queridos amigos, el tiempo nos ha quedado corto. Muchas gracias, maestro Joe, y será hasta el próximo lunes. Espero que les haya servido el programa. Gracias, chao.